Bueno, pues yo voy a confesar algo que no debería confesar, pero es la primera mano que estrecho. Me salió del alma y a él también. ¿Qué tal? Mucho gusto. La mano y dices, ay, qué rico es saludar de mano, ¿verdad, Hilario? Sí, claro. Muchísimas Así gracias. es. No, Hilario gracias. Galguera, muchísimas gracias, de verdad. Hilario Galguera es un hombre dedicado al arte, de cuerpo, alma, corazón, dedicado al arte, de tal manera que logró abrir desde 2006 más o menos Así es. una galería que lleva su nombre, que está en una zona muy querida de la Ciudad de México, Sí, muy cerca. que es la colonia Santa María la Ribera, ¿es correcto? San Rafael. San Rafael, la San colonia Rafael, San que Rafael. es vecina de Santa María. Yo luego las confundo. Pero dime una cosa, Hilario, ¿por qué el amor al arte? ¿Dónde nace? ¿Por qué aparece? Dedicar la vida a eso es algo muy importante. Sí, creo que es fundamental, ¿no? Y yo creo que todos, en realidad, estamos en posibilidad de hacer lo mismo, ¿no? Simplemente creo que se trata de descubrir aquellos puntos en donde nuestra vida cotidiana confluye con cualquier manifestación artística, que eso es relativamente fácil, ¿no? Yo sí creo que una gran responsabilidad de esto recae en las mujeres, ¿verdad? Para mí, desde un punto de vista, creo que las grandes civilizaciones empiezan en el ámbito doméstico y gracias a las mujeres, ¿no? Exacto. Y es ahí en donde creo que desde el principio, ¿no? Desde cuando a los bebés se les empiezan a cantar las nanas o las canciones de cuna, pues eso se puede decir que es uno de los primeros acercamientos al arte, que es precisamente pues la manifestación de la espiritualidad del hombre, ¿no? Que después se da en distintos caminos, pues, ¿no? Y es a partir de ahí en donde, si en el núcleo familiar, en la escuela, se empieza a tener, digamos, noción de cuáles son esos elementos que pueden incidir en la educación y en la formación de las personas, pues llega un momento en el que la apreciación de todo esto puede crecer, ¿verdad? Y desde luego, bueno, pues ya es decisión de cada quien ver qué camino es el que toma, ¿no? ¿Cómo te fuiste nutriendo a lo largo de la vida para llegar a amar al arte como lo haces? Bueno, pues en mi caso en particular, el tuyo ¿verdad? Personal. El mío en lo personal, mis dos padres, mi padre era arquitecto, mi madre es arquitecto también. Tú eres arquitecto. Soy arquitecto, ¿verdad? Tuve la fortuna de nacer en una familia de personajes ilustres, ¿no? Muchos de ellos dedicados a actividades intelectuales, la literatura, la ciencia, ¿verdad? Lo cual creo que eso es un enorme privilegio, ¿no? Y de alguna manera una de las pasiones de mi padre era coleccionar libros, de tal manera que tenía una biblioteca muy amplia y muy rica, ¿no? Muy vasta. Con esto yo no quiero ser como todas aquellas personas que dicen que a los 8 años ya leyeron a Hegel, el Quijote, el Quijote, sí, claro. No, la verdad es que no. Pero fue un hecho fortuito. Con mis hermanos y conmigo, lo que sucedía era que a esas edades, ¿no? Que uno es como una especie de salvaje en formación, ¿no? Veíamos televisión y quiero decir algo, que uno de los programas que nosotros veíamos eran los programas de Canal 11 de cine, ¿verdad? Ahí vimos las primeras películas sin entender muchas veces, ¿no? De Murnau, de Dreyer, de cosas de estas. De arte, que así se que nosotros consideran, ni ¿no? siquiera lo sabíamos, ¿no? Porque mis padres trabajaban, ellos estaban fuera y nos dejaban ahí. Pero había un momento en el que aquello nos aburría. Entonces, pues un día descubrimos esta biblioteca y nos metimos, insisto, no a buscar las grandes obras de la literatura, sino que nos llamó la atención que había libros ahí enormes, preciosos, que tenían muñequitos, ¿no? Y como todos los niños, o sea, que uno leía
Memín Pinguín, Superman y todo eso, pues vimos que había unos Supermanes de este tamaño, Ajá. ¿no? Y en ese afán fue que un día uno de estos grandes libros editados por Esquira, ¿no? Que es una empresa editorial europea importantísima, pues un día jalamos un libro de esos, lo abrimos y aparece en el centro, en una hoja desplegable, una pintura muy importante que es la Adoración del Cordero de Jan van Eyck, que está en exhibición en Gante, que es una pintura muy compleja, ¿no? Y bueno, digamos una pintura que tiene más de 500 años, por supuesto, pero Así, pero la despliegas, primero la ves, el despliegue ajá, de ver una cosa en ese tamaño, con una serie de símbolos ahí, una serie de cosas, y además viendo después los detalles, pues realmente fue así como una especie de, yo recuerdo aquello como un descubrimiento, ¿no? Y desde luego, pues no teníamos ninguno de nosotros los elementos para descifrar absolutamente nada de eso, pero de lo que yo estoy seguro es que eso fue uno de los primeros impactos que te flechó se tuvo, el arte. ¿no? Sí. Ajá. Luego, por ejemplo, otras cosas, ¿no? Y insisto, con esto no quiere decir que a partir de ese momento se haya empezado a intelectualizar, sino que simplemente hubo un impacto emocional Claro, sí, que incluso se convirtió hasta un impacto fisiológico, yo lo diría, porque el arte también tiene eso, ¿no? Te toca. ¿Verdad? Exactamente, ¿no? Y recuerdo que mi madre, muy orgullosa también, estaba inaugurando un pequeño tocadiscos, habían comprado una selección. Y recuerdo que obsesivamente durante una temporada muy larga ponía la Cuarta Sinfonía de Brahms mientras comíamos, ¿no? Que tampoco a nosotros no nos decía nada. Pero creo que esas cosas finalmente empezaron a cambiar, ¿no? La manera de apreciar el mundo. Y creo que eso está al alcance de todos. Claro. La verdad está al alcance de todo el mundo, ¿no? ¿Qué se necesita para abrir una galería? Además de conocimiento del arte y mucho valor, ¿qué más se necesita? Estamos viendo unas imágenes de tu galería, de su contenido. Sí. Híjole, qué valiente. Pues, híjole, la verdad es que sí, sobre todo en un país como México, ¿no? En donde, pues, digamos que ha habido figuras poderosísimas dentro del arte internacional, pero que por el mismo devenir histórico de nuestro país, ¿no? Un país relativamente joven, desde como lo conocemos ahora, a pesar de que sea verdaderamente, vamos, este lugar como idea, México como un espacio de pensamiento, pues tiene más de 3.000 años, ¿verdad? Y hablando en este caso del abrir una galería y todo lo que implica funcionalmente, pues hablamos que nuestro país realmente es un país posrevolucionario, ¿no? Es decir, en ese sentido, ¿no? No estoy diciendo con esto que no tengamos, por supuesto, todos los antecedentes de esos 3.000 años. Eso es lo que nos hace un país totalmente diferente, ¿no? Pero por esta situación, ¿verdad?, que sería motivo de un análisis administrativo y político mucho más largo. Mucho más detallado. Pues resulta que durante el siglo XX nosotros estuvimos encerrados en nosotros mismos, ¿no? Desde luego había artistas poderosísimos como José Clemente Orozco, como Siqueiros, como Agustín Lazo, como Manuel Rodríguez Lozano, como Frida Kahlo, por ejemplo, ¿no? Pero realmente creo que estábamos centrados en la construcción de un nuevo país, que es el que tenemos ahora, y no veíamos hacia afuera. Y lo que en este caso a mí me llamó muchísimo la atención es que a lo largo del siglo XX tuvimos la visita, y desde el siglo XVIII, por las propias características de nuestro país, tuvimos la visita al principio de científicos, de geógrafos, de geólogos, de botánicos, que después se fue ampliando y llegó al siglo XX con la visita de artistas, pintores, músicos, poetas, y a lo largo de todo el siglo XX hubo visitas de figuras que hoy
han modificado la historia de la cultura en todo el mundo, que vinieron a México, analizaron o vivieron o tuvieron vivencias de alguna manera, sí, las tomaron ellos mismos y con ello incluso elaboraron teorías que modificaron las concepciones de la literatura, del arte, de muchísimas cosas. Desafortunadamente, nunca hubo una infraestructura, ¿verdad? Que entendiera aquello y que lo recibiera y que de alguna manera hubiera una especie de diálogo, ¿no? De tal manera... Sí, perdón, de tal manera que... Sí, de tal manera que es hasta realmente hace muy pocos años que, por ejemplo, en el caso de una galería, todas estas manifestaciones de la contemporaneidad se empezaron a conocer, ¿no? Con la inauguración de mi galería, en donde tuve el placer de hacer un proyecto con mi amigo Damian Hirst, creo que fue formalmente la primera gran expresión de que en el ámbito privado de las galerías era posible establecer un diálogo con la internacionalidad. Con esto, desde luego, no quiero descontar cuestiones que sucedieron mucho antes, ¿no? Me da la sensación, esto que tú estás diciendo, que nos quedamos como, pues sí, muy gustosos, muy orgullosos de nuestros pintores, de nuestros Siqueiros, de nuestra Frida, pero quizá nos engolosinamos un poco. Totalmente. Sí, ¿verdad? Totalmente. Voy entendiendo. Sí. Y como que no dimos paso a la siguiente etapa, que era crecer, o sea, salir del cascarón y abrirnos al mundo. Las galerías tienen esa función. Tu galería nos está invitando a continuar con esa evolución. Por ejemplo, ahorita veo que en la pantalla están saliendo imágenes de una intervención que hicimos en el Hospicio Cabañas en el 2015. En Guadalajara. En Guadalajara, con uno de los padres del arte contemporáneo, el francés Daniel Buren, que hoy por hoy es, digamos, casi diría yo, el buque insignia de las artes francesas, ¿no? Algo que no sabemos. Él modificó la manera de apreciar el arte desde los años 60 y se puede decir que él fue el primer artista que sacó el arte puro de los ámbitos privados, de los museos, a las calles, ¿no? Eso es un ejemplo solamente, ¿no? Esto no quiere decir que antes de él, es decir, que antes de los años 60 en las calles nosotros no viéramos monumentos, ¿no? Que ahora muchos de ellos están considerados obras de arte, ¿no? El Bartolomé Colleoni en Venecia, la columna Trajana, el Arco de Tito, etcétera, que ahora tienen estas características, pero que en ese momento fueron, digamos, creadas o erigidas para conmemorar, pues no sé, la vida de un general, una batalla, la fundación de una ciudad. Resulta que Daniel Buren, en los años 50 y terminando con sus estudios académicos en Europa, hace una visita a México y ahí descubre a los muralistas. Y resulta que ahí empieza un conflicto con él, porque en ese momento en Europa, digamos que, bueno, los pintores, por no mencionar a todos, que movían todo el asunto, pues eran Picasso y Matisse y estos personajes, sus obras estaban enclaustradas pues en los gabinetes, en las colecciones privadas, en los museos, ¿no? Y realmente todavía en esa época los museos no tenían, digamos, la presencia y la conciencia histórica que se ha desarrollado en estos últimos años, ¿no? Y eso en gran medida por Daniel Buren, porque entonces él regresó y entonces a través de unos manifiestos empezó a cuestionar, ¿verdad?, muy duramente el papel del museo. Porque realmente estaba encerrando y estaba de alguna manera evitando el contacto con el arte. Y se da cuenta aquí que de pronto él se confronta con los grandes maestros mexicanos que tienen su obra en el ejercicio más democrático que exista, a la vista de todos, en los mercados, en las escuelas, públicos, en todos los lugares públicos. ¿Y qué es lo que hace? Que él regresa a Europa y entonces imprime unos carteles, ¿verdad?, con sus franjas que ahora son distintivas en él, y empieza en todo París, así como terrorista, activista, ¿verdad?, a pegarlas en todos los espectaculares, en el metro y todo esto. Y esta fue una de las primeras acciones
a través de las cuales el arte puro como tal se sacó a las calles, ¿no? Y entonces digamos que él fue el creador del arte urbano. Menciono esto porque ese es un caso de un artista que llegó a México, analizó una situación que estaba sucediendo, la reelaboró y con eso tuvo la capacidad de cambiar la historia del arte contemporáneo en el mundo. Y nosotros ni nos dimos cuenta, ¿verdad? A ver, Hilario, Sí. nos vamos a tener que ir. Pero si yo Sí. quiero ir a tu galería, ¿en dónde está y qué tienes en este momento? Bueno, la galería está en la colonia San Rafael, Sí, en la calle de Francisco Pimentel. Ok. Y en este momento tengo un homenaje a un artista mexicano con el que no había yo trabajado. Sí, yo empecé a trabajar con él en los años 80, nos dejamos de ver 30 Un años. rato, ajá. ¿Verdad? 30 años. Él falleció a fines del año pasado. Es uno de los grandes maestros, ha sido maestro de generaciones. Y en este momento tengo un homenaje de él. Y ahora en septiembre voy a inaugurar una exposición colectiva que se llama Post Tenebras, Spero Lucem, Ajá. que es de un versículo del libro de Job, muy a propósito para estos tiempos, con obra de maestros internacionales como Damian Hirst, Yanis Kunelis, Daniel Buren, James Brown, Enrique Jessic, un maestro argentino, y bueno, Pues un placer, Hilario, y qué pena que el tiempo corra. No, yo entiendo que en la televisión no, es, pero ahorita podemos seguir platicando, no te preocupes, pero el tiempo aire sí es Así muy es. importante. Hilario Galguera, nuestro invitado el día de hoy, galerista, y créame que la mejor manera de apoyar a un artista como es él, a un promotor, a un divulgador del arte, lo mejor que podemos hacer es visitar su galería.